hablar, Caraba, con compañeros del policía asesinado en el día de ayer. Allí está trabajando en vivo nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Helio, Gustavo, buenas tardes. Y estamos a 200 metros, donde ocurrió todo, de Figueroa Alcorta y San Martín de Tours, donde funciona el cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal Argentina. Y estamos con compañeros del inspector Roldán, estamos junto al comisario Liberati, el jefe de operaciones, el sargento primero Carrizo, y bueno, y muchos otros que han sentido muy de cerca esta tragedia. Imagino, comisario, arranco por usted, todavía no lo pueden creer, ¿no? Básicamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, realmente me sorprende cómo se dieron los hechos, la velocidad. Sabemos que este tipo de circunstancias se dan con una velocidad importante, pero bueno, habíamos tomado las precauciones para que no ocurrieran. En primer momento, el hombre comienza agrediendo a un hombre nuestro que estaba cubriendo un puesto de seguridad. Hasta ese momento lo teníamos controlada la situación, dado que tenemos una reja. Se le ordenó a todo el personal que conforma la guardia de esta unidad no acercarse a la reja, no abrirla tampoco, ni responder a ningún tipo de amenaza que esta persona hacía, ¿no? Tratando de entender si se trataba de una persona que estaba fuera de sus cabales. Él se empieza a desplazar, por lo tanto, por el recorrido que está sobre Alcorta hay mucho tránsito de personas, eso nos empieza a preocupar. Por lo tanto, en primer momento nos dirigimos al puesto de Casares y Alcorta y ya no lo vemos ahí, porque en un momento dado el hombre que estaba en el puesto por medio radial modula que estaba en prioridad, que tenía ese inconveniente, y bueno, empezamos a ir en apoyo, entre los cuales fue también el inspector Roldán. Al continuar con la precaución el camino que este hombre hacía, el itinerario que iba haciendo, nos fuimos siguiendo desde adentro hasta que llega a la esquina de Alcorta y Cavia, donde empieza, lo estamos viendo, ahí, por otro medio radial de Policía Federal, yo comunico esta situación para que me envíen apoyo de ciudad, que tienen los vehículos, los móviles recorriendo, y en ese interín entre que yo modulo pidiendo apoyo, vemos al hombre en la esquina y ya Roldán había salido a los efectos de identificarlo y de tomar las precauciones, temiendo que atacara a otras personas, porque se dio en la esquina que tuvo un intercambio de palabras y podía pasar la hostilidad en cualquier momento con un señor que nosotros conocemos hace más de 20 años que se dedica a vender lapiceras y cosas en la esquina, un vendedor ambulante, completamente inofensivo, y tuvo un altercado. Entonces, todos temíamos esa situación de que terminara atacando a otra persona. Es así que sale hoy Roldán y se encuentra con un móvil, da la novedad, le dice al móvil de ciudad, y bueno, nosotros interpretamos que era el móvil que habíamos pedido oportunamente, y ahí para mí se termina la imagen, porque yo salgo, en ese periodo no lo veo al inspector. Cuando ya llego a la esquina, vuelvo a hablar con el transeúnte, con el vendedor ambulante, y no lo veo Roldán, por lo tanto tomo contacto telefónico y él me dice: no, jefe, no está por ningún lado. Él lo que quiso hacer fue como ir escoltándolo, claro, para que no agrediera a otras personas, y ni se agredía a sí mismo, porque no sabíamos por dónde iba a salir, claro, con qué reacción. Entonces le digo que me espere en el lugar, pero de ese momento hasta que ocurren los hechos, evidentemente lo vuelve a identificar, lo vuelve a encontrar, y se va juntamente con el hombre que lo acompañaba, el inspector, tratando de acercarse al hombre para ver si podían llegar a un contacto verbal, ¿no? Y físico, verbal y visual, ¿no? Que es una de las etapas que nosotros llamamos el uso racional de la fuerza, que es de aplicación para toda nuestra institución, ¿sí? Racionalmente ir elevando los niveles y la resolución está en manos del atacante, ¿sí? Entonces, al comprobar que el hombre no estaba en sus cabales, que decía que, ya lo había dicho en este puesto, que él por designio divino tenía que matar a un policía, cosas así, entendimos que no estaba en condiciones de poder negociar. Pero de todas maneras se acerca y le dice, el hombre toma el cuchillo, lo saca de la mochila, así con una clara intención de
de atacar, pero había muchas personas alrededor, por lo tanto Roldán le dice al hombre que lo acompañaba, no desenfunde las pistolas porque hay mucha gente. Entonces el hombre se abalanza y Roldán recién desenfunda cuando ya lo tenía encima prácticamente, sí sobre sí, porque ya no tenía otra alternativa que tratar de neutralizar la actitud del atacante. Tal es así que se ve a través de los videos, se pudo observar que él tenía en una posición que nosotros llamamos lista baja, que es sin apuntar a ninguna persona, ¿sí? Está fuera de su pistolera, está con el dedo fuera del arco guardamonte como para hacer disparos, es decir, no está para disparar, sino él tiene que tomar la decisión de jalar el disparador y apuntando hacia abajo. Entonces tal es así como estamos viendo el hecho que el hombre se abalanza sobre los dos, tratan de ganar espacio hacia atrás porque en lo que es este combate próximo hablamos siempre de algunas reglas, como por ejemplo la distancia es mi amiga. Sabemos que cuanto mayor distancia, menos posibilidad de que nos lastimen tenemos. Ahora, Liberati, y menos posibilidad de lastimar nosotros al otro. Liberati, sí. ¿Cómo le va? Estamos aquí atentamente escuchando su relato. ¿Cómo le va? Quería preguntarle, si en ese momento Roldán hubiese tenido una pistola Taser, ¿la historia sería otra? Sí, seguramente porque el elemento de la pistola Taser lo que permite es neutralizar la actitud, la reacción física del atacante, lo neutraliza, lo deja sin energía prácticamente y movimiento, lo que hace que posiblemente se caiga y en ese momento la sección hostil, él va a soltar el arma que tiene en la mano, nos va a permitir a nosotros llegar a él y asegurarlo, es decir, esposarlo, sin que llegue a consumar ningún tipo de agresión. Claro. Y sin dañar también al resto de la gente que estaba ahí, ¿no? Que es algo que usted marcó también. Exactamente. Justamente Roldán, como siguiendo las reglas en las que nosotros capacitamos a nuestro personal policial, él siguió la regla de observar qué hay detrás del blanco, ¿sí? El blanco hostil era este hombre armado, pero detrás de él estaban las mesas del bar. Por lo tanto, él expuso su vida para evitar que haya un tercero circunstante lesionado. Es decir, doña Rosa, si estaba tomando un café ahí, era un tercero circunstante, no tenía nada que ver con el hecho y podía terminar lesionada. Es por eso el que se va para atrás y lo aleja de la zona y cumple con ese requisito, cumple con el proceso que dijimos del uso racional de la fuerza, y tal es así que los disparos van a zona baja porque él en ningún momento apunta al pecho del atacante, que podría haberlo hecho si se sentía en peligro. Es decir, actuó con coraje, con abnegación, dándonos un ejemplo a todos los camaradas, ¿sí? Comisario, de la sociedad toda. Señor. Sí, lo entiendo, comparto su angustia también, porque da pena ver cómo una persona que se juega la vida por el resto de la gente, justamente es asesinado en un hecho como este. Pero le quiero preguntar, ¿hubiera tenido algún problema si de repente Roldán hubiera disparado contra el pecho, salvaguardando su vida, y mataba al agresor? Teniendo en cuenta que el agresor estaba con un arma blanca, ¿no? Sí. Nosotros como policías estamos también sujetos a las leyes vigentes para todo el mundo. Por lo tanto, si esto ocurría y se producía un homicidio, el policía iba a ser procesado por el homicidio por la situación real. Después la justicia iba a tener que evaluar las pruebas, la distancia, los elementos que iban a dar en el caso para determinar. Pero había defensa propia ahí, comisario, le digo. En la legítima defensa. Es la legítima defensa, exactamente, porque estaba armado. Se dan los requisitos. Nosotros tenemos que el artículo 34 del Código Procesal, del Código Penal, de la Nación, aclara cuáles son los requisitos de la legítima defensa. Uno de los requisitos es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, es decir, Roldán no provocó el ataque, Roldán le dijo, deja el cuchillo que te vas a lastimar, o vas a lastimar a alguien. Ahora, comisario, es decir, no fue, sí. Digo, todo esto pasa en segundos, ¿no? Digo, es una milésima de segundo. Claro, son milésimas de segundo ante una situación difícil en la cual ustedes claramente están entrenados, pero igualmente todo esto que usted pensó recién y lo que marcaba recién nuestro compañero Gustavo Carvajal, ¿ustedes lo piensan ahí mismo, en ese momento en donde también su vida está en juego? No, la idea, yo lo digo como instructor, que tratamos de transmitir a nuestro personal, es las hipótesis
tratar de trabajarla siempre en la instrucción, en la capacitación. Entonces ya uno puede tener ciertas variantes y decir, puedo actuar así o así, de esta manera. El tema es que las resoluciones de los conflictos son infinitas. Es decir, el hombre puede haber atacado a otra persona, puede haber tomado de rehén a alguien con el cuchillo, podría haberse autolesionado. Entonces resulta muy difícil en una milésima de segundos encuadrar la respuesta. ¿Sí? Uno tiene que privar y remitirse a los bienes jurídicos que nosotros como policía tenemos que defender, que tienen este orden, ¿sí? Primero la vida, después la propiedad y por último la libertad. De acuerdo a De acuerdo a la filmación que ve usted, comisario, él, me refiero a Roldán, actúa únicamente cuando ve que en la línea de posible disparo no podía comprometer a ningún inocente de los que estaba sentado. Exactamente, el retroceder, el abanico de fuego del inspector prácticamente deja de lado, es decir, la gente queda del lado del abanico de fuego, por lo tanto, si él disparaba, posiblemente los impactos esos terminan en la vidriera de la ochava y no sobre las personas que estaban sentadas. Él va moviéndose como para buscar una escena, cambiar la posición como para poder tener una resolución mejor de la situación, es decir, sin lastimar a inocentes o terceros circunstantes como la ley lo denomina. Por eso, comisario, quiero volver al tema de las pistolas Taser, ¿no? Y esto que usted recién mencionaba. Sí, la historia hubiera sido otra si Roldán hubiese tenido en ese momento una pistola Taser. La historia para Roldán, la historia para la familia de Roldán, su mujer, su hijito de 4 años, ¿no? Su madre, ustedes mismos, sus compañeros, por supuesto. Y también la historia para el agresor. Digo, ¿no? Un agresor que estaba en estado psiquiátrico. Ahora, ¿ustedes piden desde adentro de las fuerzas que se habiliten las pistolas Taser? Nosotros simplemente cumplimos las directivas que el Comando Jefatura va emitiendo acorde a los cambios de las situaciones delictivas y de las posibilidades con que nuestra nación permite, ¿sí? La legislación y otras circunstancias que rigen las acciones de la Policía Federal, de todas las policías en realidad. Entonces nosotros, si no hay una disposición superior a la instancia de Policía Federal, no podemos, nosotros opinamos muchas veces en base a los resultados, si podría ser bueno o malo, pero nosotros no tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que solucionarlo en el campo de la acción lo mejor posible. Comisario, esta es una de las esta es una de las situaciones que ustedes cuando dan instrucción ya no pueden usar las Taser, pero donde eventualmente se podría utilizar una Taser. Usted mencionaba recién el tema de algún rehén. ¿Qué pasaba si el agresor hubiera tomado a alguna persona como rehén y le ponía un cuchillo en la garganta? ¿Cómo tenían que haber actuado ahí? En ese caso tenemos protocolos de acción y pasan a operar los grupos especiales con gente absolutamente capacitada en distintas áreas, como el grupo de asalto, como los francotiradores, como los negociadores. Entonces, en estas circunstancias lo que tenemos que hacer en una situación de rehén es tratar de alejar a las personas y asegurar a las personas, a los terceros, tratar de mantener a la persona en el lugar, tratando de tener ese diálogo, de tomar contacto a través de un diálogo para ver qué es la circunstancia que está pasando a la persona y de ahí en más ir evaluando hasta la llegada del grupo especial, que es el que va a resolver, ¿sí? En este caso la negociación iba a ser difícil con una persona que se encontraba como dijimos... ¿Lo conocían a él? ¿Al agresor lo conocían? Yo personalmente no. ¿Nunca lo había visto por la zona? No, yo lo veo... No, de todas maneras mi trabajo fluctúa entre el servicio interno y el servicio externo, por lo tanto, cuando estoy en el interior hacemos capacitación, instrucción, movemos los caballos, hacemos un montón de cosas y en la que yo no tengo contacto con la parte externa, simplemente en los recorridos para ver cómo está el personal. Y después en los servicios externos lo hacemos en todos los
en todos los lugares que nos necesitan, ¿vio? Comisario, le agradecemos enormemente por este tiempo, por este espacio que nos ha dado en un momento tan difícil también para ustedes. Les mandamos de aquí un abrazo. Muchas gracias. Yo les agradezco que hayan participado de esta situación, que hagan llegar a la sociedad argentina la realidad, ¿no es cierto? Las cosas como son, para que se vaya evaluando y que todos en conjunto social roguemos que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos en bien de ambas partes, ¿no es cierto? Por supuesto. Gracias, comisario. Muchísimas gracias. Gracias, Jero, también por tu trabajo. Y la gran pregunta aquí son las internas que hay en los ministerios de seguridad, ¿no, Caraba? Porque uno escucha a un Sergio Berni diciendo hay que utilizar las pistolas Taser, pero si escuchás a Sabina Frederick, bueno, vimos la derogación del artículo que vos recién mostrabas, ¿no? Exactamente, y tengamos en cuenta algo, ¿de dónde viene también? Sabina Frederick tiene una extracción, una formación completamente distinta a la de Berni. Berni es médico del ejército. Sabina Frederick viene con su formación de organismos defensores de los derechos humanos. Ella tuvo un breve paso por el CELS, que el CELS fue el gran impulsor de las denuncias contra las Taser. Claro. ¿Por qué? Porque ellos sostenían que establecían claramente un paralelo. La Taser igual picana. Entonces, con esa carga ideológica, no lo digo por la ministra, lo digo por aquellos que presentaron distintos amparos en la justicia porteña, en la justicia nacional, en los tribunales provinciales, para evitar que se utilicen este tipo de armas. Entonces, acá, y aparte no es el primer cruce que tenemos entre Berni y Sabina Frederick. Por supuesto. Pero lo que pasa es que aquí choca enormemente la política de seguridad entre uno y otro, ¿no? Sí, y eso que son del mismo signo político, ¿eh? Claro. Estamos hablando de que tanto nación como provincia pertenecen al mismo espacio político. Sí, sí. Entonces, pero de diferentes concepciones en cuanto a la forma en cómo hay que operar en el territorio. Insisto con esto. Entonces, de repente, lo que se permite de un lado de la General Paz se prohíbe del otro lado. Entonces, se choca. Y hay muchos policías que viven de un lado y del otro. Sí, por supuesto. Y acá quiero remarcar algo. Escuchábamos recién a un comisario de la Policía Federal que no es el que tiene jurisdicción en la calle. Porque la calle de la Ciudad de Buenos Aires... Es de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, sí, totalmente. Caraba, la seguimos en un ratito. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, muy bien, porque vamos ahora a cambiar de tema. Recién hablaba...